Hola, esta es mi teoría Pixar, así que, si no les gusta los invito a decir sus opiniones en la caja de comentario. Bueno, empezando, Pixar empezó con simples cortos variados, pero no hablaré de los estudios en sí ni tampoco de sus cortos, más que de algunos si es que llego a mencionar alguno, pero no creo. Las películas de Pixar son Toy Story, Bichos, Toy Story 2, Monster Incorporated, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3, Cars 2, Valiente, Monster University. Bueno, enseguida les mostraré una línea del tiempo que muestra las películas anterior nombradas en una línea de tiempo, no de cuando se estrenaron, sino de tiempo de acontecimientos. Como ven, empezaremos desde Valiente. La historia toma lugar en la Edad Media. Bueno, no tiene mucha influencia en sí en toda la teoría desde este punto, pero después retomará importancia. Yo solo centraré en la bruja, no en los animales demasiado. La bruja tiene el poder de moverse en entrepuertas, eso es raro pero no imposible. Esta se logra por agujeros de gusano. Bueno, no me desviaré del tema. Al ser una bruja y tener el poder de hechizar los objetos, es la razón es que los animales, como se vio en la película, eran humanos en cuerpos de animales, por eso que los animales actúan como humanos. Lo más seguro es que la bruja intenta obtener algo con estas transformaciones. Bueno, los humanos, víctimas de sus encantamientos, se convierten en diferentes animales sin la posibilidad de hablar, lo cual podrían crear humaniles, los cuales son humanos en cuerpos de humanos. Pues hablaré de por qué pueden hablar. Una bruja que viaja entre puertas, animales comportándose como humanos, y un detalle fuera de lugar que después hablaré, solo es para darse cuenta de que algo anda mal, pero aquí daremos un alto y seguiremos con Los Increíbles. En esta historia se muestra una conspiración contra los super, pero en sí no fue una conspiración tan pequeña como la anterior, cuando lograron someter a los super para hacer que se comporten como gente normal. Aquí va la primer parte de la teoría. Bueno, como saben, Mr. Increíble fue demandado por salvar a alguien que no quería ser salvado. Aquí hay un error rotundo. Analicemos un poco el trasfondo de por qué perdió Mr. Increíble. El caso no fue por salvar a esa persona, sino por los daños que provocaba al salvar a la ciudad. Bien, analicemos cómo Mr. Increíble se encontraba. Él estaba en un edificio cercano a donde el hombre se lanzó para morir, pero Mr. Increíble lo salvó, y por más que coincidencia encontraron a bomboayas. Esperen, regresemos. El hombre se tiró a su muerte. No es raro en un edificio que no tenía más que un empleado. Como vieron en la línea del tiempo, la película se centra en los 60-80, no en los 50 como se cree. Bueno, tomando que pasaron 15 años, bueno, en ese tiempo no había un sistema de vigilancia por cámara, solo por guardias. Los guardias, al hacer sus rondas, alguno debió ver al hombre y preguntarle qué hacía desde allí. El primer punto de conspiración. Segundo, bomboayas era una especie de terrorista. Lo contrataron para destruir el edificio durante su batalla contra Mr. Increíble, pero él era un ladrón y decidió robar la caja fuerte antes, lo cual hizo que perdiera tiempo. El hombre suicidia sería la razón por la que se encontró con Mr. Increíble. Una coincidencia entre comillas, solo que el plan se les salió mal por un factor, una variable que jamás vieron llegar. Bobby el Incrediboy. Cuando Mr. Increíble tenía a Bombo, puso la bomba en Bobby para que muriera, pero Mr. se fue tras Bobby. El plan de los conspiradores falla a corto plazo, pero a largo plazo vieron otra alternativa: la demanda del hombre suicida, que su demanda debió haber sido pasada por el arco del triunfo, no solo por demandar a un superhéroe, sino por demandar a un ser inexistente legalmente. Les diré por qué inexistente: porque los super, cuando tienen sus disfraces puestos, no pagan deudas, no tienen actas de nacimiento, no son dueños de nada más que de sí mismos, y al tener poderes en sí no les afecta la ley si no quieren seguirla. Por eso ganaron las múltiples demandas contra supers, y de ahí lo de su retiro. Bueno, dejando la primera conspiración, les hablaré del real enemigo síndrome o Bobby versión adulto de unos 23 años. Él se hizo millonario al hacer y vender armas a los militares, como no dio a entender, alimentando su odio hacia Mr. Increíble y creando el Omnidroide para matarlo. Pero si
si se preguntan por qué él tenía sistemas de seguridad y tecnología tan avanzada que ni nosotros tenemos entre comillas, es porque él es un genio a un nivel muy alto, como se vio en la película. Bueno, la teoría de que la teoría de la inteligencia artificial se apoderó de la mente de Síndrome en mi opinión es más falsa. En mi opinión él creó un algoritmo, un código de simulación de sí mismo, y como lo logró igual que vimos en Iron Man 1 y 2 y en el Capitán América 2, uno puede meter una mente humana parcialmente a una computadora como pues auto, grabándose a sí mismo y creando un código o algoritmo para así tomar mejores decisiones. Ejemplo, y tengo mi algoritmo y le pregunto ¿qué debo desayunar? Si ya ayer desayuné cereal, él basando en mi forma de pensar él me diría huevos, tocino y jugo. Bueno, el omnidroide tendría una parte de su mente, por eso tenía tal habilidad de adaptarse a la forma de luchar del enemigo y destruirlo, porque en parte era Síndrome. Si dicen entonces porque el robot traicionó a Síndrome, simple código matriz el cual es adaptarse para destruir al enemigo, por eso la parte máquina de omnidroide no reconoció Síndrome como su creador sino como super enemigo. El resto de la historia de Los Increíbles ya la conocen. Continuando con la teoría, en Toy Story no se ve nada sobre BNL, pero sí de Dinoco, la cual se ve en varias películas de Pixar. Mi teoría es que la parte de Síndrome que él digitalizó sobrevivió invadiendo el sistema de computadoras militar y el internet más tarde. Para eso los super fueron extinguiéndose por órdenes del gobierno jamás ordenadas y también por vejez u otros factores. Como vemos en Toy Story 1 y 2, los supers ya están o casi están extintos, no se mencionan. Así que creo que para conseguir fondos necesarios Síndrome o una de las partes del sistema que lo conformaban, como dije, una parte con los militares, otra en internet, de internet creó a Dinoco, una empresa petrolera. Aquí tomaré lo que otro pequeño rumbo y una pausa a Síndrome y seguiremos con Ratatouille. Como vemos, las ratas reprimen esa parte de humanidad que pudo sobrevivir el tiempo por parte de la bruja de Valiente. Aún no se comunican con los humanos pero se comportan como tales. Como vemos al final, el subchef Skinner no se sabe qué pasa con él una vez que es desatado, al mismo tiempo que los pescados se comportan como humanos teniendo escuelas, preocupaciones y aspectos que los hacen humanos, pero algunos no, como Dory, esta pez en uno de los peces que no tiene un ancestro pez que alguna vez haya sido humano, por eso sus lapsos de memoria corta. Otra vez sufrió un trauma más grande que el padre de Nemo y suprime toda memoria como en la película de como si fuera la primera vez, pero solo es teoría, nada probado lo que aquí marca, más la teoría que Ratatouille es el artículo de BNL en la computadora del consultorio del dentista sobre la investigación en el arrecife donde vivía Nemo. Aquí un punto importante: BNL, como saben, es una empresa cuyo fin destruyó al mundo, pero después veremos eso. En mi teoría, Síndrome digital, como dije antes, se infiltró a la milicia, gobierno e internet una vez que se juntaron sus partes, creando a BNL con el dinero reunido de Dinoco. Una compañía sin rostro para seguir con su plan. Ustedes dirán, ¿qué plan? El problema con las computadoras, una vez que cumplen con su propósito se vuelven obsoletas, pero como tenía la inteligencia artificial, la mente de Síndrome esta evolucionó y se dio cuenta de que los humanos sí necesitaban a los super, así que su plan será hacer que todo el mundo esté bajo su control y así mantener a los humanos seguros, sin libertad pero a salvo entre comillas. Después explicaré mejor este punto. Si seguimos, Up es una película para todos, pero lo extraño son los perros, los cuales vemos que son mucho más inteligentes y sobre todo tienen ciertas cualidades humanas. Vean la película y se darán cuenta. Lo más resaltable es como supo el antagonista sobre esto, pues fue el chef Skinner que se los dijo. Esto se deduce cuando el antagonista menciona a los que fueron a esa parte del mundo a hacer estudios. Lo más seguro es que Skinner se los dijera como pago por no matarlo y así él crea los collares traductores para sus perros. Una vez que se termina la película, se ve que Doc se queda con sus nuevos amos. Pero no hay que olvidar que quien fue lo que obligó de cierta manera a abandonar su hogar a Carl y emprender su viaje, pues fue BNL con sus expansiones, y no es por ser paranoico, pero el hombre de negro, quien es el que se ve como el responsable de la demanda hacia Carl, es uno de los empleados de BNL y hasta aquí se ve a BNL. En este punto vemos que la película de Toy Story 3 toma lugar un poco antes o después de Up, pero aquí es donde vemos por tercera vez a BNL. No se ve a simple vista, pero en las baterías de bots se ve el logo.
Bueno, desde este punto con los super extintos totalmente BNL se expandió y dominó al mundo y así da lugar la película de Wall-E, la cual se sitúa a 700 años en el futuro pero adaptando a la realidad porque no da una fecha exacta. Se puede decir a grosso modo que es en el año 2810 menos 2820 porque todavía no hay esos cruceros en el espacio, así que en 100 años podría verlos. Bueno, como se ve en la película BNL ya eso era dueña de todo, pero recuerda que Síndrome Digital se unió con su otra parte, pues fue aquí donde culminó todo con robots controlados por su mente, más bien submentes que son los autos de los cruceros, y reprogramando a los rebeldes y además manteniendo cautivas y estúpidas a las personas del futuro. Síndrome tenía todas las cartas. Bueno, aquí mi teoría de por qué Wall-E desarrolló conciencia pues fue porque tuvo un cortocircuito en su tarjeta matriz de Wall-E y como resultado la memoria del síndrome digital se reinició pero como en estado de amnesia, lo cual en el cuerpo de Wall-E fue desarrollando esa parte de él que era un humano, aprendiendo de su entorno pero continuando con su trabajo, pero si se dieron cuenta él se comportaba como una persona desde que se levanta o despertaba. Bueno, continuando, Wall-E demostró que él era capaz de sacar de su programación a los demás robots que seguían las órdenes de auto dándoles gestos más humanos, como saludar o seguir, pero que no tenían en su programación. Bueno, al final los humanos gordos regresan a la Tierra y la limpian para poder vivir otra vez en ella, parafraseando al capitán del axioma, para tener una vivir no sobrevivir. Continuando, bichos, como vemos aquí los incestos están más desarrollados al punto de sentirse como humanos, como se ve en la cuidad, bebiendo, conduciendo, incluso se ve que uno de los mosquitos de la lámpara le dice a su compañero que no vaya hacia la luz y se ve que no le hace caso. Bueno, esto se debe a que los animales que sobrevivieron a la basura fueron insectos y posiblemente eran descendientes de los animales que creó la bruja. Desarrollaron su inteligencia al punto de sentirse humanos, recordando cómo vivían los humanos antes de irse de la Tierra, pero bichos toma lugar en después de Wall-E por cómo se ve la camioneta de Pizza Planeta y además la casa se ve mucho más vieja que en la película de Monster Incorporated, pero eso después lo hablaré. Siguiendo, no se ve ningún humano en la película, o es más, ni siquiera se mencionan que siquiera vivían, por lo que pueda ser que los humanos aún no se han reproducido como se creía. Los bichos tienen una cualidad que se ve en los humanos, la cual es vivir más de 70 años en promedio, y las hormigas como se ve tienen una estructura más humanizada, como solo tienen 2 patas para caminar y 2 para agarrar cosas. Otra cosa, son evolutivas, como se ve empiezan a construir máquinas para hacer su vida más fácil, pero todo natural sin dañar a la naturaleza. Todos o muchos dicen que Monster Inc. es la película más adelantada en cuestiones de tiempo, pero en mi humilde opinión no es así, que esto da lugar al siguiente punto. Monster University no dice mucho, pero solo vemos que la camioneta de Pizza Planeta sigue viva. Bueno, ¿cómo es que los humanos no existen en su línea del tiempo? ¿Y cómo es que tienen que atravesar puertas para poder asustarlos? Pues aquí mi teoría: los humanos no se salvaron de Síndrome, pues todavía quedaba una parte de él viva. Bueno, al tener poder aún sobre los humanos comprendió de que deben evolucionar y combina a los humanos con animales, pero de tal modo que conservaran su personalidad. Pero cuando se combinaron los animales, que son descendientes de los primeros que creó la bruja de Valiente, se crearon una nueva especie de monstruos, los cuales repudiaban a los humanos no porque se volvieran monstruos, sino por la contaminación de la Tierra años antes. Así que deciden no hacer nada para que todos los humanos se conviertan en monstruos y poder así exterminar a los humanos para siempre. Es por eso que se creó el miedo hacia ellos, creyendo que son extremadamente tóxicos, como se dice en Monsters University. Pero bueno, y así sigue la historia. Pero ¿qué pasa en la persecución? Al estar atravesando las puertas de modo aleatorio, pues se ve que no hay humanos por ninguna parte en Japón, Hawái, Francia, y en una habitación de un niño que no hay nadie, como se ve en una pequeña pelea de Randall y Boo. Se ve que hacen mucho ruido y no salen los dueños de las casas para ver qué es ese ruido. Esto nos dice que las puertas se activaron en un punto de la historia humana donde todos se fueron al espacio, dejando a los Wallace en ella para restaurarla, y como se ve al final de la película, Randall fue enviado a una puerta muy vieja donde era la camper del campo y la camioneta de bichos, pero donde se como nueva, incluso se ven personas en ella pero no nada de bichos.
Siguiendo con la teoría como vimos en la línea del tiempo, en Monster Incorporated podría tomar lugar en el tiempo en el año 3010, Cars tomaría lugar en el año 4800 si ustedes dicen que por qué, entonces escuchen bien como en Monster Incorporated no había avanzado mucho, que digamos en cuestión de tecnología, recuerden esto es teoría que yo llegué especulando, 1000 años es lo que yo estimo que les tardaría en desarrollar de nuevo la tecnología, que los convirtió en un principio en monstruos, pero esta vez en lugar de otra especie decidieron combinarse con las máquinas. Esto es más que probable que haya sido planeado por síndrome digital porque si todo el mundo es una máquina es más fácil controlarlo, pero de algún modo les salió mal y en vez de convertirse en una máquina antropomórfica, se transformaron en lo que hoy conocemos como Cars. Su experimento los convirtió en autos, camiones, aviones y todo tipo de vehículo, pero de alguna manera tuvieron un retroceso evolutivo lo cual los convirtió en autos antiguos, como se ve en la estatua de Stanley. Además el plan de síndrome debió ser prolongado hasta que los autos vuelvan a evolucionar, cosa que pasa, pero no se sabe cómo lo hará síndrome para dominar el mundo. Y en los cortos de Cars el viaje del tiempo de Mate, además en la carrera de Mate en Japón, se ven a los monstruos en un bar. Esto comprueba mi teoría, los monstruos están en ese punto de la historia porque recuerden que ellos se movían entre líneas de tiempo y posiblemente para escapar de la desevolución se fueron al futuro. Una vez aclarando esto, ahora les tomaría 790 años en volver a ser autos, pero igual que los animales hay eslabones perdidos casi en su totalidad, porque... Bueno, esa respuesta es la siguiente. Los autos necesitan a los seres vivos de la antigua época, en esto entran los monstruos aún porque nada indica que estén muertos. Además en Cars 2 se ve un auto con los ojos separados y con algunos gestos, más de ser un ser antropomórfico, las máquinas del tiempo debieron ser destruidas para evitar que los monstruos volvieran al pasado y alertaran sobre el futuro, por eso no se ven en ese mundo, con los pocos monstruos dominados y los seres humanos extintos de cierto modo, no se sabe qué pasará con el mundo. Otro punto importante en el viaje de Sir Axelrod, lo más seguro es que no haya entrado el petróleo porque este se encontraba en el mar y estaba en tierra. Lo más seguro es que se encontrara con síndrome y él estuviera guiando a Sir Axelrod para que él volviera al mundo, cosa que gracias a Mate no logró. No crean que olvide un detalle a Boo. Boo al ver el mundo de los monstruos, debió decirles a sus padres lo que sucedió y lo tomaron como cosas de sueños de niños, pero Boo debió crecer, como vemos al final Slow Ivan vuelve a ver a Boo pero por la cara que pone, se ve que es mayor, quizá un años más grande. Después de eso Boo nunca vuelve a ver a Sully por culpa de la policía contra humanos, y esta vez destruyen la puerta incinerándola. Boo al crecer y querer ver de nuevo a Sully se hace científica y además estudia la magia más antigua que puede, al final crea un portal que la lleva al futuro, pero debió ver el futuro de Cars y debió quedar tan traumada al ver en los que se convertiría la humanidad, en máquinas comportándose como humanos. Ella decide regresar el tiempo, pero en vez de su época llega a años antes de Sully cuando apenas eran creados los primeros monstruos, y al ver que los monstruos eran hechos a partir de humanos y animales se vuelve a traumar y por lo tanto decide irse a un punto donde la ambición de la tecnología no es tan desarrollada. Es por eso que se va a la Edad Media, tal vez por casualidad, y donde ella empieza a aprender más sobre la magia. Es por eso que la vemos en Valiente. Como conclusión vimos que Síndrome está trascendiendo a través de la historia humana para salvarla de sí misma, ya que, al ser un poco humano, aprende de la historia y trata de hacer realidad su original sueño, ser adorado por el mundo. ¿Y cómo se logra esto? Pues es salvándolo, solo que se desvió. Bueno, eso es todo. Si quieren que indague sobre algún punto díganmelo en la caja de comentarios y yo tal vez haga un video dedicado a esa parte. Gracias por su atención. Axel se despide.